Hola gente, aquí para decirles que la historia no es mía sino del creador. Aquí solo se sube fanfictions y traducciones en el canal. Sin más que decir, empieza. Capítulo 31. Alicia del inframundo. Benelana Gremory, esposa del señor del clan Gremory y madre del carmesí Lucifer, no era amable. Ella lo sabía sin lugar a dudas. Ella sabía sin lugar a dudas que era malvada y lo aceptó. Esa era su naturaleza y nada la cambiaría. Ella lo había intentado por Ceótico y fracasó. Lo único que había podido hacer era ocultarlo. Ella conocía la verdad universal que muchos trataban de ignorar y de ocultar sus rostros. ¿Cómo no iba a hacerlo cuando era hija del mismísimo archidemonio Bael? El poder era lo único que importaba. El poder fue la razón por la que ella siguió en pie hasta el día de hoy. El poder era la razón por la que todavía estaba viva. El poder fue la razón por la que pudo conocer a su marido. El poder fue lo que cambió el mundo. La bondad en sí misma era una debilidad y el mundo era cruel con lo que consideraba una debilidad. Solo los fuertes podían permitirse ser amables. ¿Cómo pudiste ser amable cuando sabías que la debilidad significaba la muerte de tus hijos? ¿Cómo pudiste ser amable cuando sabías que eso podría permitir que la muerte te robara todo lo que te importaba? Ceótico no entendió. Ceótico era hijo único de un semidios y un demonio que había heredado de sus padres. Ceótico era amable porque había sido todo lo que su madre había deseado que fuera en su nacimiento. Ceoticus fue amable porque nunca había sido débil cuando Benelana tuvo que luchar y luchar por todo lo que tenía. Tuvo que luchar bajo las órdenes de su padre y con su propio ejército cuando demostró ser digna contra los ángeles y enemigos de su raza. Cada error que había cometido era uno en el que le quitaban algo querido. Ella había visto con sus propios ojos lo débil que era, lo aterrador que era este mundo. Por eso, cuando hace 1000 años miró la forma dormida de un recién nacido Circeps en brazos de su marido, se prometió a sí misma hacer todo lo posible para que Ceoticus y Circeps siempre tuvieran la opción de ser amables. Mató a cientos de miles con sus propias manos y borró a millones con su poder de destrucción. Ella solo dejó atrás la ruina para que ninguna de sus acciones volviera en el futuro y afectara negativamente a su familia. Había sido dura con los Circeps que conocía. Ceótico había estado en contra pero no lo entendía. Ella entrenó y destrozó a su hijo. Hizo sangrar y llorar a su bebé. Ella decidió lastimarlo. Era mejor para ella lastimar personalmente a su hijo que para otra persona hacerlo en el futuro. Ella le permitió casarse con Serafall para incorporar el poder del clan Sitri a pesar de que sabía que Circeps no amaba a Serafall. Por favor, ya no, una voz suplicante la sacó de sus pensamientos. Ella realmente estaba perdiendo su toque, perdiéndose en sus pensamientos de esta manera. Ella estaba haciendo algo antes de perderse en su mente. Su mirada se centró en el autor de la voz. Ella tenía cabello negro y ojos azules. Se veía lo suficientemente bonita, supuestamente Benelana, al menos para un humano, lo suficientemente bonita como para atraer la atención de Ceótico. Uno de sus brazos estaba roto, sentado en una dirección que un humano no debería, cortesía de la palanca que sostenía Benelana. ¿Por qué haces esto? La niña humana se lamentó y casi le provocó un aneurisma a Bael. ¿Siempre tenían que gritar? Un brazo roto no era nada. Benelana no había llorado cuando un ángel caído le arrancó uno de los ojos de la cara cuando era más joven. ¿Sabes? No me gusta hacer esto, admitió Benelana. Fue más una formalidad que cualquier otra cosa. No había nada más que deseara hacer aparte de estar al lado de su marido, pero por ahora no podía. Así que no lo hagas. Le rogó a la niña. No tiene por qué continuar. Estoy embarazada. T-Rock. Otro suspiro escapó de los labios de Benelana. Por supuesto, ella tenía que decir eso. Benelana movió su palanca lentamente hacia ella, pero de forma borrosa para la mayoría, y dejó que chocara contra el estómago de la niña, donde Benelana sabía que estaba la niña. La única razón por la que la niña no murió inmediatamente fue porque Benelana no lo deseaba, su magia siguió su voluntad y la hizo vivir más tiempo. La niña tenía uno de los lados de la cara en el suelo. Ella gemía de dolor y una de sus manos permaneció donde Benelana golpeó, donde sabía que había estado el bebé, un bebé que probablemente ahora estaba muerto como muchos de sus hermanos mitad humanos. Benelana se sentó. El espacio se contorsionó detrás de ella, dando forma y cambiando la materia para materializar un trono hecho de oro. Cualquier otra cosa sería un flaco favor para su persona. Su mirada se encontró con la rota de la mujer que tenía delante. Muchos habrían sentido lástima y simpatía. Quizás algunos demonios tendrían que hacerlo. Benelana no pudo. El niño muerto que llevas en el estómago es el engendro de mi marido, habló la matriarca del Gremory. No lo sabía, susurró la niña. No sabía que tenía esposa.
Por favor, ya le quitaste la vida a mi bebé. Déjame irme. No lo entiendes, dijo Benelana. No me importa el hecho de que hayas fornicado con mi marido. Soy consciente de su harén y aunque no me guste, sé que al final soy la mujer más importante de su corazón. Al menos por ahora, susurró una parte traidora de su mente. Ceótico la amaba. Ella lo sabía. Él nunca dejó de decirle esto en su matrimonio de más de 1000 años, pero ella era un demonio. Ella era hija de un pecador y un archidemonio. Benelana conocía intrincadamente la naturaleza de los seres vivos. Ella sabía que nada era estático. Ella sabía y vio cómo el amor podía desvanecerse, cómo las cosas hermosas podían perecer tan fácilmente. Benelana Bael nunca había perdido ninguna batalla en ningún campo. Ella no perdería ahora, no perdería lo que había luchado por tener. Lo que pasa con ustedes, los humanos, es el hecho de que se multiplican tan rápidamente como las alimañas. Esa es vuestra única fortaleza cuando nosotros, los demonios, tenemos suerte si somos capaces de traer medio milenio de un niño al mundo. Ceoticus y ella habían deseado tener hijos más que nada, bueno, Ceoticus más que ella, pero ella sabía que eso lo haría feliz, sabía que eso aseguraría que él continuara amándola, así que hizo todo lo posible para quedar embarazada. Se habían esforzado mucho. Habían usado pociones, robado artefactos divinos y magia prohibida que inducía la fertilidad, pero al final les llevó más de 2000 años tener tanto a Circeps como a Rias. Lo mismo no ocurrió con los humanos. Podrían traer rápidamente niños a este mundo incluso emparejados con un diablo o un demonio. Esta había sido la estrategia de algunos señores demonios. Impregnarse tanto o dejarse impregnar tanto como sea posible por los humanos y utilizar a los niños como soldados de infantería en sus ejércitos. Esos niños, tanto humanos como demonios, mortales e inmortales, esos cambios eran, en el peor de los casos, demasiado débiles o, en el mejor de los casos, tan fuertes como un diablo promedio de clase alta. Lo que Benelana temía era que Ceótico amara demasiado a sus hijos medio demonios. Ella temía que él los prefiriera a Rías. Rías, su dulce Rías que era y se parecía mucho a ella pero que era tan ingenua, tan malcriada. Había sido culpa de Ceótico. Rías no entendía anidada en los brazos de su padre y su hermano lo tenue que era su posición. Ella no entendía la crueldad del mundo, cómo solo podía importar. Ella no era naturalmente fuerte como lo eran su hermano y su padre. Ella nació débil como lo había sido Benelana, pero a diferencia de Benelana, que entendió esto, Rías no. Rías no entendía y estaba bien con lo débil que era. Es por eso que ella había presionado por un contrato de matrimonio con el vástago de Fenexa a pesar de que sabía que Rías lo había odiado desde la primera vez que lo conoció. Ella quería mostrarle a su hija las consecuencias de ser débil. Puede haber sido dura pero no había sido cruel. Le dio a Rías 10 años, 10 años donde podría haber entrenado, 10 años donde podría haber descartado su debilidad, pero su hija no. En lugar de luchar por sí misma, eligió huir del inframundo y huir del futuro como si el mundo fuera tan amable. Circeps y Ceoticus se acomodaron como siempre lo hicieron y, a cambio, Benelana redujo el tiempo que se le daba. Benelana conocía a su hijo y a su marido más que nadie en este mundo. Ella sabía que en caso de que Rías perdiera, encontrarían una manera de ayudarla a romper el compromiso, pero al menos Rías aprendería lo poco, lo impotente que era en este mundo. Después de todo, no podrías tratar una enfermedad si no supieras que la tienes. Es por esto que se sintió más que sorprendida y horrorizada cuando vio el partido de clasificación contra el engendro de Fenex. Ella quería darle una lección a su hija. Incluso había consultado a la matriarca de Sitri para ver si existían riesgos. Se suponía que Rías perdería, pero fue liberada de su matrimonio debido a un plan de Circeps con el actual emperador dragón rojo. No se suponía que Rías casi muriera. Su hija no debía casi quitarse la vida, borrar su propia alma, usarla como combustible para luchar contra los Fenex. Ella había tratado de intervenir, pero el propio Ajuka fue quien creó la palabra falsa donde el juego de clasificación había tenido lugar. Benelana había sido demasiado débil para hacer algo. Ella había pensado que habría perdido a su única hija. Ella había pensado que perdería sus Rías. Esto fue hasta que Rías cambió y se convirtió en algo más. Observó cómo su hijo solo se hacía más y más fuerte como si la presa de su potencial se hubiera roto. Benelana había tenido más razón de lo que pensaba. También se había equivocado pensando que Rías era como ella. Rías era como su hermano y Ajuka. Es solo que, a diferencia de Circeps, ella no había nacido fuerte. Necesitaba adversidad para fortalecerse.
Rías nunca antes había estado en una verdadera pelea, una en la que estaba completamente superada, una en la que podía perderlo todo y esa había sido la razón por la que Benelana no había podido ver esto. Observó cómo cambiaba Fenix, siguiendo el ritmo de Rías de una manera que él no debería haber podido. Benelana todavía recordaba al demonio Fenix y lo violentas y crueles que habían sido sus llamas, cómo miles de querubines habían caído bajo sus garras. Todavía recordaba cómo el demonio había podido luchar solo contra el dios supremo egipcio Ra y sus hijos, lo que resultó en un empate. El niño parecía un verdadero demonio y ella temía que Rías no pudiera ni siquiera desbloquear su potencial para vencer a Fenix, pero lo hizo. Rías solo había demostrado que tenía razón. Rías le había demostrado que había tenido razón al tomar las medidas que tomó. Ella tenía miedo de que Ceótico favoreciera a otro niño que no fuera de ella o que en el futuro, sus posibles numerosos bastardos pudieran usurpar a Rías de su posición como la heredera Gremori, pero ya no tenía que preocuparse, ¿verdad? Sus hijos eran fuertes. Había podido sentir que Rías había alcanzado la clase definitiva. Benelana sabía que solo seguiría fortaleciéndose, así que tal vez no tenía sentido matar a las concubinas de su marido. No, ella necesitaba un pasatiempo y los viejos hábitos murieron muy duramente, especialmente cuando eran mayores de décadas. Ella sabía que aunque Circeps la amaba, nunca olvidaría todo lo que ella le hizo pasar, cuánto lo presionó y cuántas veces lo rompió. Ella sabía que él nunca perdonaría lo dura que era con él a pesar de que esa era la razón por la que hoy era Satanás Lucifer. Su hija pudo haber tratado de ocultarlo, pero Benelana había visto el odio y el miedo dirigido hacia ella, que brillaba en los ojos de su hija. Abrió su palma y quiso que su poder de destrucción llegara a existir. Se cernía sobre su palma como una nube oscura y cambiante. Al final, mi esposo no te buscará porque no importa. Adiós, le dijo a la chica sollozando antes de borrar su cuerpo y su alma de la existencia. La amabilidad no fue suficiente. Estaba bien si a sus hijos no les gustaba. Lo único que importaba era que eran fuertes y seguros. Era todo lo que Benelana podía desear. Nada era eterno. Benelana lo sabía. Probablemente algún día perdería todo lo que amaba, pero cuando se teletransportó ante su marido y lo vio sonreírle, sintió como si todo estuviera bien en todo el universo por un momento. Capítulo 32. Los lazos familiares y la logística del sacrificio. Reflexioné sobre sus palabras. Sabía que darnos Takagamahara era más que un privilegio otorgado, más que una reparación. Era literalmente un regalo divino y no estaba seguro de si realmente lo quería. Se sentía raro. Claro, no estaba contento con el ataque de Kagutsuchiako, pero gobernando un reino donde los habitantes anteriores habían sido asesinados, algunos de ellos probablemente inocentes dejaron un mal sabor en mi boca. Me guardé esos pensamientos para mí. En cambio, me centré en lo que acaba de decir antes de hablas de un punto de apoyo en el este. La guerra, no es algo que se pueda evitar, ¿no? Le pregunté incluso si ya sabía la respuesta. Sus ojos se pusieron tristes. Desafortunadamente es así, dijo en voz baja. Aunque no queramos, no podemos dejar de responder. Kagutsuchi y sus subordinados no fueron las únicas amenazas sobrenaturales que atacaron a los demonios en la Tierra. Habrá una votación emitida por el Parlamento. Me abstuve de burlarme. Nuestro Parlamento estaba compuesto por 86 escaños. 72 de esos asientos estaban naturalmente reservados para demonios pilares. Otros 10 asientos estaban reservados para los clanes demoníacos adicionales más destacados, como los clanes Abaddon y Lucifuge. 2 de los 4 asientos restantes estaban reservados para demonios de sangre comunes que habían podido alcanzar la clase definitiva. Los 2 últimos escaños los ocuparon los representantes votados de los demonios reencarnados y las criaturas demoníacas sensibles que vivían en el inframundo y que no eran realmente vistos como demonios como sucubos o demonios. Había 3 cuerpos de gobierno en nuestra sociedad. Estaba el lado legislativo que era el parlamento en sí mismo, la oficina ejecutiva dirigida por mi hermano y los otros satanes y el lado judicial dirigido por demonios pilares designados con los satanes que también servían como el equivalente de la Corte Suprema de Justicia. El parlamento era el que podía crear leyes y resoluciones que se aplicarían incluso si las otras ramas no estaban de acuerdo con él. Una de las injusticias conocidas de nuestro sistema era que cada ley votada se aplicaba directamente al día siguiente. Fue solo cuando se revocó la decisión, diseñada desfavorable para el tipo diablo, que dejó de tener efectos. Esto significaba que una ley que estipulaba que ningún demonio reencarnado debería poder cambiar su estatus sería una ley que se seguiría hasta que intervinieran los satanás. Literalmente había sucedido en el pasado.
Esta fue una concesión que sabía que mi hermano tenía que dar a los clanes del diablo pilar para hacerlos más receptivos a su gobierno y hacerles querer seguir construyendo una sociedad del diablo. Después de todo, cada diablo de clase alta era tan fuerte como un dios menor. Éramos seres literalmente superiores. Podríamos hacer casi todo siempre que fuéramos lo suficientemente fuertes. No necesitábamos estar juntos, estar unidos. Habíamos sido creados para ser armas, pero nuestros creadores se habían ido. Ya no teníamos ningún propósito verdadero que nos reuniera a todos. Me hizo entender a los viejos satanes. La única directiva verdadera que nos quedaba era hundir este mundo en el caos, para arruinar todo lo creado por lo divino. Probablemente fue por eso que querían que fuéramos a la guerra con el cielo a pesar de que probablemente habríamos sido casi extinguidos como una raza. Sin embargo, no disculpó sus acciones. Un esclavo obedeció y un hombre eligió. Se supone que debemos ser más que la suma de nuestras partes. Se supone que debemos ser libres y aferrarnos a un sueño muerto no era más que esclavitud. Estaba eligiendo ser un esclavo. Me hizo respetar a mi hermano aún más. Sir Zeus había sido capaz de tomar demonios literales y hacerlos mejores, más amables. Claro, la mayoría de los demonios eran probablemente idiotas, pero en comparación con nuestros antepasados y las crueldades que infligieron al mundo, éramos más como pollos y dinosaurios. El asiento del demonio Amdustias fue reclamado, me dijo con los ojos fríos y calculadores. ¿Por quién? Le pregunté. Todos sabíamos que el actual señor del clan Amducias no había podido reclamar la sede de su padre y la autoridad que ello conllevaba. Hubo rumores de que el demonio había favorecido a otra persona y se había asegurado de que solo esta persona pudiera reclamar el asiento. Era un rey sin corona, por lo que no era rey en absoluto y todos lo sabían. La única razón por la que todavía tenía cierta relevancia era porque las leyes inmateriales del inframundo lo consideraban legalmente como el verdadero heredero. Nadie, tal vez él y sus parientes sabían si era porque se suponía que alguien más heredaría pero que aún no había reclamado lo que era suyo o si el demonio había despreciado tanto a su engendro que se aseguró de no poder heredar después de su muerte. Aparentemente, el demonio había elegido como sucesor antes de su muerte a su nieto mestizo. Se me escapó una risa. Intenté guardar todo dentro pero fue muy divertido. La risa explotó en mis labios. Probablemente parecería enojado por alguien que no entendió. Se podría decir que nuestro parlamento está dividido en facciones. Teníamos uno conservador que era similar a los viejos Satanás. La única diferencia era que eran leales a nuestro régimen actual. Existía la facción del Gran Rey, compuesta por pocos miembros pero que solo incluía demonios pilares cuyo clan, técnicamente podía decirse que tenía estatus real. El clan Bael gobernaba esta facción. También eran miembros los clanes Sitri, Gremor y Astaroth. La última facción era la progresista compuesta únicamente por demonios de clanes adicionales y representantes de los demonios reencarnados y los habitantes no demonios del inframundo. El clan Amdustias podría haber sido visto como miembro de la facción conservadora, pero el nuevo jefe era un medio diablo, un cambión y no había nada que esos conservadores odiaran más que aquellos que consideraban menos contaminados. Significaba que el clan Amdustias probablemente había cambiado su lealtad, lo que significaba que era posible que el poder de la facción del Gran Rey aumentara, algo que seguramente mejoraría las cosas para mi hermano y sus aliados. Pude ver que no era el único que lo encontraba irónico. Pude ver la sombra de una sonrisa en los labios de mi hermano. Bien, se veía mucho más bonito así. Ojalá pudiera haber visto sus caras cuando reclamó el asiento, le dije a mi hermano después de que mi diversión disminuyera un poco. Debería estar en las noticias esta noche, me dijo mi hermano. Probablemente también sería exagerado. Había una especie de persona que siempre estaba allí burlándose de alguien tanto cuando sucedió algo vergonzoso que deseaban poder morir en el acto. Toma a esta persona, multiplica por 100 y encontrarás al diablo promedio. Estábamos destinados a crear disensión. Esto estaba literalmente en nuestra esencia. Rías, llamó mi nombre suavemente, demasiado suavemente como si quisiera prepararme para las malas noticias. Hay algo que debes saber, Rías. Su mirada se movió viajando de mí a Aquino y el miedo comenzó a acumularse en mi estómago. Aunque hay una ilusión de voto, todos sabemos el resultado, que iríamos a la guerra. Bajo la mesa, sostuve la mano de Aquino. No entiendo lo que estás diciendo. No estaba seguro de querer entender. Siempre hay soldados en una guerra, Rías. Conozco a este hermano. Sé que probablemente tendríamos que luchar contra Lu. No estarás peleando, me cortó. Sus ojos estaban fijos en mi reina. Por favor, no me digas lo que creo que me vas a decir, le rogué.
Una de sus manos se movió arrastrándose el cabello hacia atrás. Nunca te he mentido, Rías, y desearía que hoy fuera la primera vez, pero solo sería un flaco favor para ti. Los reyes no son las piezas enviadas hacia adelante. Son las piezas más importantes. Su mirada se fijó en la mía. Los peones, los alfiles, los caballeros, las torres, las reinas, son desechables. Siempre puede haber otra reina, torre o caballero, pero nunca podría haber otro rey porque cuando el rey cae, todo cae. Quería vomitar todo lo que acababa de comer. ¿De verdad crees eso? Le pregunté. Un suspiro se le escapó. No, pero ¿desde cuándo importa lo que creo? Lo único que importaba era la fuerza. No permitiré que me los quiten para ir a librar una guerra contra ángeles tan antiguos como el inframundo mismo. Rías, habló Akeno a mi lado. Me giré para mirarla. Está bien, dijo suavemente cuando no lo estaba. Las cosas entre nosotros realmente comenzaron ayer mismo. Más que eso, ya había sufrido bastante. ¿Por qué tuvo que volver a pelear? ¿Por qué tuvo que sufrir otra vez? Asia y Issei habían perdido todo lo que querían excepto el uno al otro. ¿Cómo podría permitir esto, no hacer nada mientras son arrastrados a otro campo de batalla, uno que no es de su creación? Koneko casi muere por culpa de un dios. ¿Cómo podría preguntarle cuando despertara para ir a luchar contra otros seres divinos, más fuertes que el que casi la mata? Yuto ya había muerto a causa de la iglesia. Incluso con su disyuntor, no quería que peleara. Cuando ayudé con el equipo asustado de Gasper, esperaba que le permitiera vivir una vida normal, una en la que no tuviera que tener miedo. Enviarlo a la guerra frustraría el propósito de mis acciones pasadas. ¿Qué pasa si me niego? Le pregunté a mi hermano. No puedes, Rías. A los ojos de nuestra sociedad, tú importas. No lo hacen. Él no había entendido lo que realmente quería decir. Solo había una regla suprema que definía a nuestra especie. Podría llamarse nuestra constitución. La fuerza era el privilegio supremo, solo se respetaba la fuerza. ¿No me entendiste, Sir Zetch?, le dije con frialdad. ¿Qué pasaría si los matara a todos? ¿Los aplastaron como los insectos que son? Liberé mi control sobre mi energía demoníaca y mi autoridad dejándolos ir desenfrenados. El mundo tembló a nuestro alrededor cuando mi presencia comenzó a erosionar este reino artificial en nada. Mi energía demoníaca se extendió como un cáncer que cubre la eternidad de este reino, corrompiéndolo y destruyéndolo. Solo la plataforma no se había visto afectada. Todo lo demás se había ido. Comencé a pensar en tratar de crear un plan de escape. Tenía dos posibilidades antes que yo. Podría tratar de huir con mi nobleza, desaparecer con ellos. La pregunta era ¿dónde? Si elegía esta opción, necesitaba encontrar un lugar donde ningún demonio, ángel o caído pudiera encontrarme. La segunda opción sería matar a los miembros de nuestro parlamento. No dudaría si tuviera que matar a todos los miembros de nuestro parlamento. Sabía que mi hermano lo odiaría, pero sabía que nunca se pondría en camino. Se suponía que la brecha dimensional era la brecha entre el mundo. ¿No era desde allí donde otros mundos podían entrar en el nuestro? Tenía mi magia, mi autoridad robada y mi esencia. Estoy seguro de que podría encontrar una manera de llegar a otra realidad y viajar a otra como si estuviera usando el caleidoscopio. Sir Zetch se levantó de su silla. Piensa, Rías, piensa. ¿Qué crees que pasaría si intentaras matar a los miembros de nuestro parlamento? Déjame decirte lo que pasará. Fracasarás y solo garantizarás la desaparición de los miembros de tu nobleza. Pensar. Estoy pensando. ¿Por qué actúas como si no estuviera bien? Se supone que siempre debes estar a mi lado. Eres el más fuerte. Si los obligaras, te seguirían. Estoy a tu lado, Rías. ¿Crees que me gusta esto? ¿Crees que me gusta el hecho de que probablemente enviaría millones a su muerte? No lo hago, pero es necesario. Si usara mi fuerza para hacerlos cumplir, ¿no sería mejor que nuestros antepasados? Los estaría demostrándoles que la amabilidad, el respeto y la ley que trabajamos durante miles de años para implementar no importan. Todo el progreso que hicimos como carrera se habría ido. El único que podría cambiar algo es nuestro abuelo. Quería gritar, destruir algo. No hay posibilidad de que Bael nos ayude. No le importa a Abo. El sonido murió. Moví los labios pero no salió ningún sonido. Mi energía demoníaca desapareció como si nunca la hubiera liberado. Sir Zetch apareció frente a mí más rápido de lo que podía ver, una burbuja hecha del poder de la destrucción que nos rodeaba. Se abrió la falsa estrella en el cielo hecha de destrucción. El silencio había sido sustituido por el sonido de una sinfonía siniestra, de gritos, de angustia, de desesperación. Me volví hacia Akeno.
A diferencia de mí y de mi hermano, ella no estaba bien. Ella sangraba por la nariz, los ojos y los oídos. Se tocó la sangre en estado de shock como si estuviera ante una imposibilidad. El sonido. Era el sonido. Puse mi mano sobre sus orejas tratando de asegurarme de que no la alcanzara. Una mano gigante hecha de huesos, de la que al principio salió un exudado negro. Se retorció y se movió de manera repugnante. El resto de la criatura comenzó lentamente a darse a conocer. Sinews y huesos expuestos, el color del ébano se dio a conocer. Pude ver con mi visión luces chillonas que fluían a través del cuerpo de la monstruosidad. Miles, millones, tal vez miles de millones de luces gritando. No, no estaba bien. Esos gritos eran demasiado humanos. Demasiado humano. Me concentré de nuevo en la abominación. El disgusto brotó en mí cuando me di cuenta con mi visión demoníaca de que esas luces eran almas, almas de seres sintientes que sufrían sin cesar. No podía sentir nada de la criatura antes que yo. Era como si estuviera antes de un vacío. No podía sentir ninguna divinidad, ninguna energía demoníaca o santa, ninguna magia. La cabeza era la última parte del cuerpo que salía del oscuro sol escarlata. La criatura tenía 3 cabezas. Uno parecía la cabeza de un diente de sable. Desde donde estaba podía ver sus brillantes dientes de aspecto afilado como una navaja. La cabeza sobre su hombro derecho era la de un cocodrilo. La cabeza nos miraba con ojos que yo diría que solo contenían malicia. La tercera cabeza, la del medio, era la que parecía humana, la que parecía majestuosa, la que se parecía a Sir Zeus y a mí, la que se parecía a nuestra madre. El monstruo era tan alto y grande como una vieja montaña. Era tan alto, si no más, que los titanes de antaño a los que se hace referencia en los mitos griegos. ¿Qué quiere Zekram? Escuché a mi hermano susurrar en voz baja. El horror habló, su voz se parecía más a un satén que se propagaba sobre el universo que a una cosa física. Carne de mi carne, sangre de mi sangre, la abominación, mi abuelo sonrió, orgullo de mi ser. Me llamaste. ¿Qué clase de abuelo sería si no viniera? Capítulo 33. Un pacto con el diablo. La abominación en el cielo sonrió, nos sonrió a nosotros, a mí, y encontré en su oscuridad, en su monstruosidad, la sensación de haber encontrado finalmente un hogar. Más tarde, Rías, me dije mentalmente. Eso no era lo más importante en este momento. Me concentré nuevamente en Akeno. Mis manos no habían cambiado nada. Ella todavía estaba sangrando. Esto no era algo que pudiera tratarse de manera mundana. Esto fue un riesgo cognitivo en su peor expresión y sabía que solo había 2 maneras de detenerlo. No importa cuán poderoso fuera realmente, mi energía demoníaca no sería nada contra la mera presencia de Zekram. Sería como intentar utilizar una puerta sencilla como forma de detener el océano. Esto no era algo que pudiera hacerse al menos de manera efectiva. Simplemente estaría retrasando lo inevitable. Agarré mi energía demoníaca, deseando que existiera, alrededor de Akeno, alrededor de mi reina. La destrucción no se podía negar, pero tenía imaginación de mi lado. No pude crear algo que pudiera resistir su poder de destrucción, pero ¿por qué tratar de luchar contra las corrientes cuando podrías usarlas? Su existencia corroída era como el cáncer. Era vicioso, mucho más vicioso que cualquier cosa que pudiera reunir, pero no cambió eso en sus núcleos, mi poder de destrucción y el suyo eran los mismos. Luché, empujando mi voluntad, mi mente a la energía que impregna esta falsa dimensión. El dolor asaltó mis sentidos como si me hubieran inyectado ácido desde el interior de mi cuerpo. Cerré los ojos y me mordí la lengua. Me habían quemado, inmolado por llamas divinas y llamas infernales. Sabía lo que era sentirse impotente, no poder hacer nada mientras alguien a quien amabas moría lentamente ante tus ojos. Dirigí la destrucción, introduciéndola en el escudo que había erigido alrededor de Akeno, aunque llamarlo escudo no era técnicamente cierto. Su poder de destrucción era demasiado volátil para ser contenido, pero podía ser engañado, y aquí es donde intervino mi escudo. Sería más exacto decir que había creado una espiral. A diferencia de un escudo que podría verse como un círculo perfecto, una espiral podría verse como una falsa, como un conductor. Las cosas pueden parecer idénticas en una espiral, pero nunca lo fueron realmente. Las cosas avanzaron. Las cosas, aunque similares, cambiaron. El poder de la destrucción mordió violentamente mi escudo como esperaba y fue absorbido. La espiral que había creado alrededor de Akeno era una que sería alimentada por el poder de la destrucción misma. Lo aisló, usándolo tanto para alimentar mi hechizo como barrera contra la presencia exudada por mi antepasado. Esta fue la barrera más cercana y perfecta que pude crear. Poco a poco dejé que Akeno bajara hasta que sus rodillas tocaron el suelo hecho de metal.
Con un movimiento de mi voluntad, una columna de tierra seguida de almohadas apareció detrás de su cabeza. Había una segunda solución para detener todo esto. Solo necesitaba borrar la fuente de la perturbación por cualquier medio necesario. Caminé para pararme al lado de mi hermano. Su mirada todavía estaba cerrada en el cielo. Necesita detenerse, hablé suavemente sabiendo que me estaría escuchando. No es seguro para Akeno. Traté de teletransportarlos a los dos cuando apareció, pero perdí el control de esta dimensión en el momento en que se metió en ella, me dijo mi hermano. El gran rey está actuando de manera diferente. Era uno de los demonios raros, no una amenaza solo por existir. Fue uno de los únicos que nos humilló, que jugó como menor, más amable. No importa cuál es la razón detrás de su cambio de comportamiento. Está matando a mi novia. No puedo permitir que tenga éxito. Los demonios rara vez se preocupan por lo que ven como menor, más débil. También está el hecho de que somos de su linaje. Akeno no es Rias. Entiendo a Sircex. No tiene sentido intentar negociar o hablar con un archidemonio. Tendremos que golpearlo o incluso matarlo para que se detenga. Dirigí mi mirada hacia mi hermano. También está el hecho de que eres más fuerte que él, ¿verdad? Soy el más fuerte aquí sin duda alguna, pero la fuerza bruta no es lo único que decide el final de una pelea. Estamos ante un ser que luchó contra Dios mismo y los serafines y sobrevivió. También está el hecho de que si yo tomara mi verdadera forma mataría a Akeno y a ti. Rías, ¿es así entonces? El nerviosismo y la anticipación invadieron mi interior. Una parte de mí anhelaba esto, ponerme a prueba a mí mismo y a mi fuerza contra un archidemonio. Otra parte de mí estaba asustada y nerviosa por volver a pelear. Recuerda a Rías, pase lo que pase, serás más fuerte. Tampoco estás solo. Mi cuerpo explotó de color carmesí oscuro. Liberé todo lo que tenía dentro. Liberé mi autoridad, mi esencia. Parece que tendremos que hacerlo a la antigua usanza. Sircex, una destrucción más oscura y violenta, estalló alrededor de mi hermano como un halo hecho de partículas oscuras. Desaparecimos, cortando la distancia entre nuestro abuelo y nosotros en menos de un instante. Una sonrisa partió el rostro de nuestro abuelo mientras nos veía acercarnos. Él rugió, tal vez en éxtasis o en ira o en emoción. Déjame ver tu fuerza. La abominación gritó. Cubrí mi puño con la familiar chispa del destello negro. No necesitaba preocuparme por si el ataque funcionaría o no. Deseaba que así fuera y así será. Envié el puñetazo hacia una de las cabezas de mi abuelo. Uno pensaría que un ser de su tamaño sería más lento, pero no fue así en absoluto. El Archdaemon se movió, esquivando lo que pensé que era un golpe seguro. Una pierna negra tan grande como una montaña vino corriendo hacia mí. Tendrás que hacerlo mejor que esto, se burló de mí. Ella no lo necesita porque no está sola. Sonó una voz. Una mancha carmesí detuvo la pierna. Fue como ver un insecto estrellarse contra un edificio e imposiblemente ser el ganador. La pierna y la forma de mi hermano se encontraron y estalló una onda expansiva. Me enviaron haciendo ragdoll como una mosca aplastada. No intenté detenerme. Decidí, en cambio, utilizar mi impulso a mi favor. Hice piruetas en el aire. Empujé mi energía demoníaca a mi alrededor, cubriéndome con ella y abrí un portal frente a mí. El portal se abrió nuevamente en el lugar donde mi hermano y nuestro abuelo todavía estaban encerrados. Retorcí mi energía demoníaca como una espiral alrededor de mi brazo derecho y golpeé la pierna que se rompió bajo la fuerza de mi puño. En el momento en que la pierna se fracturó, mi hermano decidió lanzarse hacia adelante. Voló como un cometa hacia las cabezas del archidemonio y el poder de la destrucción lo cubrió. Zekran reaccionó rápidamente. Lanzas hechas de oscuridad florecieron en la cuenca de sus ojos como flores grotescas, pero Sircex continuó sin miedo hacia adelante, sin intentar esquivar. No está luchando solo, me recordé. Mis alas explotaron desde mi espalda. Por supuesto, no tenía por qué preocuparse. Yo moldeé mi poder de destrucción, liberándolo en forma de miles de lanzas. Volaron rápido, más rápido que mi hermano para encontrarse con los creados por Bael. Explotaron en luces y ondas cósmicas. Se dieron cuenta de su objetivo. Le dieron una oportunidad a mi hermano. La forma de Sircex atravesó como una espada la carne de nuestro antepasado, iluminando a Zekran desde adentro mientras mi hermano continuaba excavando cada vez más profundamente en su carne. Incluso entonces, el archidemonio seguía sonriendo. ¿De verdad crees que esta es la primera vez que me pasa algo así? La voz del demonio resonó en este falso cosmos. Más rápido de lo que podía seguir, una de sus garras se movió, perforando su propia carne, buscando y alcanzando la forma de mi hermano. Me moví lanzándome hacia él tratando de detenerlo.
Miles de vigas de destrucción surgieron y volaron hacia mí. Me desvié de mi lado, esquivando uno y volé esquivando otro diluvio de destrucción. Los rayos restantes me siguieron como si fueran sensibles y yo su presa. Me rodearon por todos lados, de todo a mi alrededor, de arriba a abajo. Estaban más allá de mí al menos por ahora. Incluso con mi esencia, la brecha entre mi abuelo y yo era demasiado grande para robar con éxito el control de todas esas vigas. No podía escapar, pero cuanto más tiempo tomaba, más probable era que mi hermano resultara herido. No importaba si él era más fuerte o mejor que yo. No importaba si algo debía ser imposible. Esperar el fracaso antes de intentarlo era la mentalidad de un perdedor y yo, Rias Gremory, elegí no serlo. Crucé los dedos. No tenía un camino ante mí, lo que significa que tuve que crear el mío. El mundo se convirtió en mi lienzo mientras pronunciaba las palabras sagradas que me permitirían hacerlo. Había usurpado la autoridad de Kagutsuchi, una autoridad sobre el fuego, sobre las llamas en su naturaleza primordial. Expansión de dominio. Ataúd de la montaña de hierro, susurré. No estaba tan limitado como Hogo. Yo era un demonio de clase suprema con una autoridad divina. No creé una esfera pequeña ni limité mis llamas a un radio pequeño. Toda esta dimensión se convirtió en mi dominio. El cosmos oscuro fue reemplazado por montañas gigantescas cuya cima no podía ver. No estábamos en una caverna como se esperaba del dominio de Hogo. En cambio, estábamos en mi casa ancestral, la capa del infierno de donde sabía que se originó Daemon Gremory, la capa que mi hermano había elegido como su hogar, la capa de la codicia. El fuego del infierno y el fuego divino se derramaron por todas partes. Esta era una réplica de un dominio y, como en un dominio normal, cada ataque era inevitable a menos que quisiera evitarle a alguien. Me aseguré de que ni Sirceps ni Ake fueran tocados. Las llamas divinas y el fuego del infierno estallaron quemando hasta la nada los rayos de destrucción y atacaron la carne del archidemonio. Arde. El Archdaemon pronunció su voz cargada de dolor, sorpresa y era orgullo. Sirceps no se quedó inactivo. Explotó violentamente por la espalda de nuestro abuelo. Ríos de Darkshore cayeron de la carne del Archdemon y se quemaron cuando mis llamas atacaron todo. Vi un destello de carmesí cuando mi hermano apareció a mi lado cubierto de sangre y sangre. La sangre de Zekran Bael parecía estar ardiendo a través de su ropa. La ropa desapareció reemplazada por una armadura negra que iba de los dedos de los pies a su cuello. Era una armadura que era digna de ser usada por un rey diablo. ¿Crees que será suficiente? Mi hermano me preguntó. Nuestro abuelo se había convertido en un brasier gigante tan brillante y caliente como una estrella. Sabía que el calor habría sido suficiente para esmaltar la tierra. Incluso entonces, con toda su forma cubierta por mis llamas, no estaba seguro de la efectividad de mi acción. Simplemente porque todo este tiempo Zekran se reía de alegría. Como le respondía mi hermano, una ola de sombras, más oscuras que el negro, brotó del gigante brasier. Las llamas estaban siendo sofocadas, algo que no debería ser posible. Mi esencia funcionó haciendo que mis llamas fueran más letales, pero incluso entonces, no fue suficiente. Como si percibiera mi angustia, mi hermano actuó. Una lanza hecha del poder de la destrucción se materializó en su mano derecha. Su mano se movió arrojándole la lanza a nuestro abuelo. Se borraron los átomos y la materia en el camino de la lanza. La lanza parecía crecer, devorando el universo que la rodeaba y volviéndose más peligrosa. La lanza entró en el brasero girándolo hacia atrás, haciéndolo más grande, más destructivo, pero él continuó riendo. Habló y sonó feliz. Había olvidado este sentimiento, este anhelo. Gracias por recordarme quién era, por lo que estaba viviendo, honrados nietos míos. Me permitiste entender una pieza faltante del rompecabezas ahora, por vuestra educación, nietos míos. La realidad no es más que un sueño y un soñador que sabe que está soñando puede controlar sus sueños. Mis instintos me gritaban que algo malo estaba sucediendo y que necesitaba detenerlo. Sirceps, haga lo que haga, tienes que detenerlo. Le grité a mi hermano. Ya se había movido antes de que una palabra pudiera salir de mis labios, pero mi hermano, incluso con toda su velocidad trascendental, ya era demasiado tarde. Alrededor de la prisión en llamas de mi antepasado comenzaron a formarse símbolos y glifos alienígenas inescrutables, símbolos que me recordaban a la oscuridad misma. Soledad, alienación, miedo, desesperación, autoestima, burla, condena, malentendido, culpa, vergüenza. Como dijo la última palabra, mi dominio se rompió. La realidad se inclinó hacia su voluntad y transformó el mundo al gusto de mi abuelo. Mi entorno había cambiado, volviéndose idéntico a los recuerdos que tenía de la finca Bael. Caí impotente. Intenté hablar pero no pude. Intenté moverme pero no pude.
Intenté invocar mi poder de destrucción, mi energía demoníaca o incluso mi autoridad, pero no pude. Mi esencia era trabajar para encontrar una manera de liberarme, pero estaba tomando demasiado tiempo. Mi espalda tocó el suelo con menos fuerza de la que esperaba. El dolor no me saludó como si la tierra misma me hubiera abrazado en lugar de caer sobre ella como lo hizo una vez el progenitor de mi raza. Estaba acostado, impotente, mi mirada se volvió hacia el cielo, hacia la forma victoriosa de mi abuelo. Mis ojos demoníacos que me permitían ver mayores distancias me mostraron cómo Sirceps yacía flácido en una de las manos de nuestro abuelo. Incluso si Sirceps no hubiera utilizado su verdadera forma, no debería haber terminado así. Mi hermano era un super diablo. Se suponía que era el más fuerte de nuestra raza. La forma del archidemonio cambió, se encogió y tomó la forma humana con la que era más conocido. Sorprendentemente llevaba con cuidado a mi hermano en sus brazos. Bajó lentamente, de pie sobre mi figura boca abajo. Había orgullo en sus ojos. Por supuesto que lo habría. ¿Qué sentido tenía todo lo que acababa de pasar? Solo quería demostrar que podía ganar contra un Sirceps reducido. Mi cuerpo se movió como un trono dorado floreciente debajo de mí. Otro estalló en el suelo a mi lado y colocó a Sirceps sobre él. Un tercero se materializó detrás de él mientras estaba sentado. La falta de control es temporal. Pronto podrás mover todo tu cuerpo. En 2 segundos, si mis cálculos son correctos, Rías, deberías poder hablar. Sirceps, sé que ya puedes. No tiene sentido intentar ocultarlo. Nos quedamos en silencio. Lo odiaba. Quería hacerlo trizas. No creo que pueda jugar bien, suspiró. Tampoco es comprensible si quieres hablar conmigo. Parece que seré el único que hable. No lastime tu juguete Nephilim Rías. Sé que le tienes cariño. ¿Cómo se atrevió? No la llames juguete. Ella es mucho más que esto. Escupí. La comprensión floreció en sus ojos amatistas. ¿La amas, no? Él me lo dijo. Por eso quisiste interferir en el Parlamento. Tu hermano tenía razón, niño. Solo te haces más fuerte pero no sería suficiente. Incluso mientras hablo, continúas haciéndolo, superando la cantidad de energía demoníaca de tu madre. Estoy seguro de que en una pelea justa, tarde o temprano, habría perdido contra cualquiera de ustedes dos, pero las peleas no son justas, niña. Los demonios en nuestro parlamento, continuó. Puede que sean débiles, más débiles que tú, pero la mayoría son viejos, han heredado conocimientos y maldiciones tan antiguas como el reino mortal. ¿Cómo sabes de qué estábamos hablando? Le pregunté. Su nombre, dijo mi hermano. Solo apareció cuando dijimos su nombre. Esperaba que me siguiera solo a mí, no también a Rías. A diferencia de la mayoría de mi prole, tu hermana es más que digna de mi atención. No me gustó la forma en que lo dijo como si fuera un trofeo. Su mirada se fijó en la mía. Te había estado observando durante mucho tiempo pero no te hacía justicia. Tengo una propuesta para ti Rías, un trato. El Archaraemon impidió que una lanza hecha del poder de la destrucción penetrara la cabeza de mi abuelo usando una de sus manos para detenerlo. La mano se corroyó hasta convertirse en nada, pero impidió que Zekran perdiera la cabeza. Te mataré, le prometió mi hermano a Zekran. El archidemonio se rió entre dientes. Probablemente lo harás si sobrevivimos a esta guerra. La guerra es la razón por la que vine aquí. Estoy en contra de no enviar jóvenes demonios a clanes pilares a la guerra. Sus antepasados, mis hermanos, se avergonzarían de su cobardía. Aquí está mi propuesta. Crearé un torneo de demonios jóvenes, obligatorio para todos los demonios pilares menores de 500 años. Los 3 primeros tendrán la posibilidad de pedir bendiciones. Todos los demás serán reclutados por la fuerza para la guerra. Si ganas, tendrás la posibilidad de mantener tu título nobiliario seguro. ¿No es eso lo que deseabas? Este fue un trato con un Archaraemon. Probablemente tenía motivos ocultos. Probablemente me estaba manipulando. ¿Qué estás ganando con esto? Le pregunté. Una sonrisa floreció en la cara de Zekran Bael. Solo la satisfacción de ayudar a mi nieta. ¿No es suficiente? Me presentó una de sus manos. Me moví, mi esencia me liberó. Eres un mentiroso, y estreché la mano con el diablo. Fin. Gracias por ver el capítulo y recuerden que estas historias no son de mi autoría, yo solo lo subo por hobby y porque me gusta, y recuerden darle like y compartir el contenido, que eso me ayuda a motivarme para subir más historias.